Ya está, me retiro. ¿Qué decirte? No puedo continuar con esto. Chao. Hoy vamos a comenzar el 2026 escuchando y analizando a una de las cantantes japonesas que más han repercutido en el canal, y estamos hablando de la maravillosa y desconocida en cuanto a su cara Ado, con la interpretación de la canción Yusewa que ya hemos analizado previamente, pero esta vez en su primer first take, así que vamos a ver si le descubrimos la cara a Ado o si sigue cantando a oscuras. Bueno, va a cantar a oscuras, ok. Creemos que es Ado, vamos a escucharla cantar. Vamos a ver si aparece la banda o no, porque entiendo que tiene que haber un juego de luces copado como para que no se le vea a ella, básicamente. Aunque está de espaldas, porque entró de espaldas, ahora está de frente. Ya. Creo que dijo ahí vamos. Yusewa, a ver. Es Ado. それが何か見せつけてやるちっちゃな頃から優等生気づいたら大人になってたナイフのような思考回路持ち合わせるわけもなくでも遊び足りない何か足りない困っちまうこれは努力のせいあてもなくただ混乱するAhí viene el reggaetón. それもそっか最新の流行は当然の把握経済の動向も通勤時勢純情な精神で入社しは社会人じゃ当然のルールですああうっせえうっせえうっせえはあなたが思うより健康です Hasta ahí, señoras y señores, porque ya hay muchísima información. Lo primero que voy a decir es que regules un poquito el volumen cuando lo vayas a escuchar porque arranca muy al palo, muy saturado de decibeles, que está buenísimo, todo muy bien limitado, cosa de que no rompa la señal, y es claramente Ado porque esa voz sollozada que escuchamos por momentos y esa voz tremendamente rockera que escuchamos en otros momentos, quebrada, pero muy firme siempre y muy bien dosificada, toda la potencia vocal que tiene, claramente nos hace dar cuenta de que es Ado. Entiendo que no está apareciendo la banda, no creo que estén tocando en vivo, quizás es una pista que armaron antes y la pusieron, creo que más que nada para poder jugar con el tema de las luces y que a ella no se la vea, porque parte de su propuesta artística en general, más allá de la maravillosa voz que tiene, es que no le conocemos la cara, sino que conocemos la versión, si se quiere, anime de Ado con los dibujos que hemos visto de ella. Ya hemos analizado Yusuwa, por eso estuve tocando y recuerdo un poco la canción, estamos en la misma tonalidad que el original, si menor, y el comienzo, con este cromatismo maravilloso, me parece muy distinta la versión de esta interpretación a la que hemos escuchado previamente, porque fíjate que los arreglos son distintos, la orquesta de cuerdas está mucho más presente, la mezcla es ligeramente, por no decir bastante distinta, porque se escucha mucho más la música muy claramente y la guitarra de fondo con muchísima distorsión queda fabuloso, y claramente cuando vamos al estribillo, que es lo que acabamos de escuchar y lo que vamos a volver a escuchar para continuar avanzando, es maravilloso también y claramente no esperaba encontrarme con menos porque es Ado y me parece que es una muy buena canción para comenzar este nuevo año. Y otra cosita que voy a decir antes de continuar con el estribillo es que en la parte previa al estribillo, si mal no recuerdo en la versión original, había un tan ta 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 tan ta 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 tan ta 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 tan pan y ahí arrancaba el Yusewa, pero acá hicieron un arreglo orquestal muy bello, escucha. Va creciendo. Crece. Y vuelve a la intro. Una cosita que voy a decir antes de continuar escuchando, porque esto me conmueve, me emociona muchísimo y además me hypea mucho. Escuchar a Ado y al J-Pop en general siempre tiene esto de la gran dosificación que hacen de la información para que cada una de las secciones sea climáticamente distintas. Y con esto nos referimos a que hay partes mucho más tranquilas, mucho más apaciguadas, como la marea de un pequeño lago, y de repente hay un torrente de música tremendo, como si fuera en el medio del mar, en medio de una tormenta, y todo en
la misma pieza y en la misma persona que es Ado. Y lo que iba a decir, fíjate en el estribillo que hace algo muy interesante. Algo muy J-pop, no quiero decir japonés específicamente, sino dentro del marco de la música japonesa, en el J-pop es muy utilizado esto del sexto, quinto, primero, que le da esta cosa muy modal, y en el final de... También, en vez de hacer el semitono del La sostenido al Si, hacen un La mayor que suena más glorioso, más épico que el acorde dominante, que suena más definitorio, más definitivo, mejor dicho, como para el final, y eso es muy interesante. Los arreglos. Lo voy a detener acá porque tengo que decir esto. Yo te pido disculpas, pero estamos haciendo una reacción bastante distendida, pero hay mucha información de fondo. Y fíjate que los arreglos que hicieron, esto es algo que siempre me gusta mucho de Ado en particular. Entiendo que ella es productora y que mete mucha mano, como decimos en Argentina, respecto de las decisiones artísticas en torno a la música y a la forma de encarar su canto, básicamente. Pero fíjate el arreglo de piano de esta parte de... que hace que todo sea mucho más abrasivo e intenso. Es tremendo. Como siempre, te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando. Parte C. Las cuerdas. Vamos a retomar desde acá, perdón, ya casi termina la canción, pero prestale atención en esta sección, la cuerda que está ahí bien tensa de suspenso y el bajo que se escucha muy presente. Como siempre te digo, auriculares porque hay un montón de cosas de las cuales disfrutar en esta vida y una de ellas es la música compartida. Muy experimental. Ya está, me retiro. ¿Qué decirte? No puedo continuar con esto. Chao. ¡No, God! Muy bien, he vuelto luego de tomarme un vaso de agua y respirar aire fresco. Acá sube todo un semitono. Algo que hemos analizado mucho también en el pop japonés o J-pop en general y en particular en Ado es que en todas las canciones, o al menos en gran parte de ellas, hay un momento en el que se modula, en el que se cambia de tonalidad. Habíamos dicho que la canción está en Si menor y ahora sube todo un semitono al Do menor, que le da esta sensación de que todo se eleva tremendamente y además hicieron un pequeño break antes de esa modulación que es completamente sorpresiva pero muy bien colocada. Escuchemos. Rompe todo. El final. Do menor. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y a analizar a la maravillosa cantante japonesa Ado con su versión de Yuzewa en el The First Take. Recordá que podés convertirte en miembro del canal para solicitar cualquier tipo de reacción, análisis musical, sin cortes comerciales y para que sea dedicada especialmente para vos. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.